Hola a todos. En esta serie vamos a empezar a ver matemáticas financieras. Vamos a ver los temas desde el más sencillo hasta el más complejo y vamos a intentar que esta serie sea de esas matemáticas aplicadas pues a nuestras finanzas personales, a las operaciones que hacemos en el día a día. Bienvenidos. Hola, hoy vamos a arrancar esta serie de matemáticas financieras con interés simple. Este es uno de los primeros temas en matemática financiera y realmente es el uso más sencillo que tiene el interés, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros usamos este interés simple y en general cuando usamos el interés es pagar un derecho por usar el dinero, ¿cierto? Bien sea que nos lo preste un banco, bien sea que nos lo preste un familiar, bien sea que nos lo preste el fondo de empleados, un fondo de amigos, un fondo de un barrio, por ejemplo. El interés simple, sobre todo, es muy usado en el ámbito entre las personas naturales que tienen de pronto un fondo, que un amigo, un conocido le presta a uno. Normalmente cobran los intereses de esos préstamos con interés simple. Cuando nosotros hablamos de interés simple, lo primero que debemos conocer son las variables que componen ese interés simple. Tenemos el capital inicial, que es la plata o el dinero inicial que nos van a prestar, el monto final, que es ese dinero inicial que nos prestaron, sumados todos los intereses que vamos a pagar durante el periodo o el tiempo que dure el crédito. Tenemos la tasa de interés, que es ese porcentaje que se fija, que se pacta de acuerdo al periodo en el que se va a pagar. Entonces, si yo voy a pagar mensualmente, voy a tener una tasa de interés mensual sobre ese monto inicial. Tengo el tiempo y es el plazo que se pacta con la persona o el fondo que me presta el dinero para devolver ese capital y normalmente pues periodo a periodo, mes a mes, trimestre a trimestre, yo voy devolviendo los intereses. Y por último, esa I mayúscula representa el valor total de los intereses. Si, por ejemplo, yo tengo un crédito de 1.000.000 de pesos con una tasa de interés del 5%, pues yo tendría que pagar mensualmente 50.000 pesos. Si el total de plazo que me dieron, el tiempo son 12 meses o un año, pues el valor de los intereses durante ese año será los 50.000 pesos por los 12 meses durante los cuales yo voy a pagar esos intereses, es decir, que tendría que pagar 600.000 pesos de interés durante todo ese año. Al final, por ejemplo, el valor futuro va a ser ese 1.000.000 de pesos que me prestaron más el total de los intereses, que serían los 600.000 pesos, ¿cierto? Que he pagado durante el año 50.000 pesos cada mes de intereses. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos todas las variables. Cada uno de los ejercicios que ustedes pueden ver, pues va a tener diferentes interrogantes. Normalmente lo que nosotros calculamos y lo que vemos aquí en esta primera fórmula es cómo calcular el valor futuro. El valor futuro va a ser igual a ese valor presente o capital inicial multiplicado por uno más el tiempo por la tasa de interés. Este tiempo y esta tasa de interés son muy importantes y ustedes cuando estén haciendo los ejercicios deben fijarse que estén expresados de la misma manera. ¿Qué significa eso? Que si el tiempo yo lo tengo en meses, pues la tasa de interés también la debo tener en meses. Que si yo tengo el tiempo en años, la tasa de interés debe ser anual. Si, por ejemplo, mi interrogante es saber el tiempo, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo voy a lograr duplicar un capital, por ejemplo, a una tasa de interés que ya conozco? Pues de acuerdo con esa tasa de interés, si yo tengo esa tasa de interés mensual y estoy hallando como incógnita el tiempo, esa respuesta va a ser en meses, ¿sí? Ese plazo va a ser en meses. Después, yo también tengo la forma de despejar y sabiendo el valor futuro, calcular el valor presente o el capital inicial. Entonces, acá tenemos la fórmula, ese valor futuro dividido 1 más n por i. ¿Qué otras incógnitas podemos tener en estos ejercicios? Cuando quiero saber el tiempo o
cuando quiero saber la tasa de interés. Cuando quiero saber el tiempo, fíjense que acá tenemos dos fórmulas, pero prácticamente lo mismo. Valor futuro menos valor presente dividido el valor presente por la tasa de interés. Esta parte de arriba, valor futuro menos valor presente, es lo mismo que el total de los intereses que yo pagué, ¿cierto? Entonces, también puedo representar ese tiempo como intereses sobre el valor presente por I. Lo mismo sucede con la tasa de interés. Tengo el valor futuro menos el valor presente y eso dividido en el valor presente por n, pues voy a tener mi tasa de interés. Y si lo simplifico, pues tomo el total de esos intereses que he pagado, que es esta resta que tengo aquí arriba, y la divido en valor presente por n. Si quiero saber el valor total de los intereses que debo hacer, cojo el valor presente, lo multiplico por mi tasa de interés y por el tiempo que dure ese crédito. Ahora vamos a ver algunos ejercicios en Excel. Ahora vamos a hacer la práctica. Entonces recuerda que en la cajita de descripción vas a tener este resumen de fórmulas. Ustedes las pueden tomar, fíjense, las pueden copiar, las pueden llevar a donde quiera que las necesiten para que las tengan presentes a la hora de hacer los ejercicios. Vamos a ver tres casos diferentes muy sencillos en los que ustedes pueden aplicar el interés simple. Tenemos el caso 1 y nos dice que hoy se invierte 1.852.500 pesos y que se espera recibir 2.408.250 dentro de 2 años. La pregunta es, ¿a qué tasa de interés mensual simple debe hacer el depósito? Entonces, acá les propongo dos pasos. El primer paso es que organicemos la información, que entendamos bien el ejercicio y una vez hecho esto, pues sí podemos operar y generar nuestro resultado. Entonces, acá tenemos nuestras variables de inicio. Fíjense que hablábamos de las variables ahorita del interés simple. Está el capital inicial, valor presente, el monto final, que sería valor futuro, la tasa de interés, representada por una I, el tiempo, N, y el valor de los intereses, que sería la I mayúscula, ¿cierto? Entonces, ¿qué datos nos están dando? Nos dicen que si hoy se invierte 1.852.500, ese sería nuestro capital inicial, y que esperamos recibir los 2.408.250, ese sería nuestro monto final. La tasa de interés dice, bueno, por acá dice dentro de 2 años. Entonces acá tenemos el tiempo, que son 2 años, y nos dice que cuál sería esa tasa de interés mensual que aplica para este caso, ¿cierto? Entonces nuestra incógnita, que aquí la tenemos, es esa tasa de interés. Nos dice que el interés es mensual. Yo les había dicho antes que estos dos, que los voy a resaltar aquí con un color, tanto el interés como el tiempo tienen que estar expresados de la misma manera. Si yo quiero que la tasa de interés sea mensual, tengo que expresar este tiempo que me lo dieron en años en meses. Es decir, que en 2 años tenemos 24 meses, ¿cierto? Entonces, esa información la debemos tener en cuenta. Tenemos 24 meses en esos 2 años y ahora sí vamos a poder generar una tasa de interés mensual. Listo, ya sabemos cuáles son los datos que tenemos de entrada y ya sabemos qué nos están preguntando. Nos están preguntando por la tasa de interés. En nuestro paso 2, pues acá yo ya he traído las fórmulas, simplemente ustedes van a su cuadrito de fórmulas si es que no se acuerdan de la fórmula y buscan la fórmula que necesitan. Yo necesito esta de tasa de interés, la copian y la llevan a donde quiera que la vayan a usar. ¿Listo? Ahí les pasa fácilmente control C y luego control V para copiarla. Ya teniendo sus fórmulas, pues simplemente reemplazamos. El interés es igual a ese valor futuro. Voy a tomar esta fórmula larga, esta que está aquí debajo, menos el valor presente. Fíjense que yo ya he digitado acá los datos, yo los puedo traer formulados fácilmente. Voy a borrar acá y voy a traer todos mis datos formulados para que ustedes se den cuenta cómo los traigo. Entonces, necesito mi valor futuro, le pongo un igual o un más, también funciona, y busco el dato de valor futuro,
necesito el valor presente, con más también, como les decía, funciona, más voy doy clic en esa celda donde está el valor presente y eso dividido por el valor presente nuevamente, clic en esa celda y luego le doy Enter por 24, ¿cierto? Que es N. Allí ya he traído los datos que me pide la fórmula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Operar. En la parte de arriba igual a ese valor futuro menos el valor presente. Me va a dar los 556.750 y abajo voy a multiplicar el valor presente por el número de meses que son 24. Acá nosotros hacemos la división, 555.000 dividido los 44.460.000, tenemos una tasa de interés del 1.25. Si ya nos sentimos más confiados, pues podemos hacer de una vez la fórmula para hacerlo más rápido. Entonces, igual el valor presente, que es K10, menos el valor futuro, perdón, menos el valor presente, y eso lo dividimos en el valor presente multiplicado por 24, que serían los meses. Si lo hacemos directamente, pues aquí ya tenemos el resultado. Fíjense que acá tengo el 1,25, el porcentaje, pero acá tengo expresado ese porcentaje como un decimal. Si ustedes lo quieren convertir en el porcentaje, simplemente busquen allá en su barra de herramientas en el inicio, le dan porcentaje y les recomiendo por favor que siempre lo dejen con 2 decimales esas tasas de interés. No es lo mismo decir el 1% que el 1.25%, nos cambia completamente el cálculo de un interés. ¿Listo? Allí ya tendríamos nuestro primer caso. Revisemos el segundo caso. Entonces dice que le prestó a un amigo para su negocio 2 millones de pesos, ¿cierto? Y que pactó con él que me lo pagará a un interés simple del 5% trimestral. Cada 3 meses me va a dar los intereses. Si quiero recibir al final del préstamo el doble del dinero, ¿cuánto tiempo debo esperar para que mi amigo me retorne el dinero? Acá pues lo primero que debemos esperar es que el amigo sea cumplido y nos pague, ¿cierto? Pero acá lo que nos está diciendo, yo hoy le presto 2 millones y quiero saber en cuánto tiempo, por eso acá tengo mi incógnita, voy a tener el doble, es decir, en cuánto tiempo voy a tener 4 millones. La tasa de interés, ¿cómo es? 5% trimestral. El periodo en el que la tengo es trimestral, es decir, que este tiempo que yo voy a obtener aquí, esa respuesta que yo voy a obtener va a ser en trimestres. ¿Listo? Y ya miramos cuál sería el valor de los intereses. Acuérdense que el interés lo puedo calcular teniendo en cuenta ese monto final o ese valor futuro menos ese capital inicial. Y este sería el monto de los intereses. Pero me están preguntando por el tiempo. ¿Cómo calculo ese número de trimestres? Lo mismo, ustedes van y buscan su formulita, ¿cierto? Y acá tenemos la fórmula para calcular ese tiempo. Entonces, voy a hacerla en este caso con la cortica, dado que ya calculé los intereses y, y lo puedo hacer directamente. Acá tengo la larga que son valor presente menos valor futuro menos valor presente y si quiero tener solo el valor de los intereses, pues sencillamente borro todo lo que tengo aquí y voy a traer el valor de los intereses que yo ya los calculé. Ya sé que es valor presente menos valor futuro. Acá lo tengo, el valor de los intereses y eso dividido el valor presente por la tasa de interés, ¿cierto? Acá tengo nuevamente los 2 millones y en ese denominador tengo los 2 millones por la tasa de interés que sería el 5%. ¿Qué me resta hacer? Pues tomar los 2 millones dividido el resultado que acabo de hallar y tendría que debo tener prestados durante 20 trimestres esos 2 millones de pesos a mi amigo para que yo a los 20 meses, a los 20 trimestres, pueda tener un monto final de 4 millones. 2 millones que le presté de capital inicial, que es lo que me va a devolver, más 2 millones de intereses que me tiene que pagar. ¿Listo? Y miremos el último caso. Aquí dice que mi hermano hizo una inversión hoy por 3.600.000. ¿Cuánto dinero tendrá disponible dentro de 3 años y medio si le pagan un interés del 9% semestral simple?
Entonces, lo mismo, vamos a bajar nuestros datos. Hoy él invirtió, el valor presente son 3.600.000 a una tasa de interés del 9% semestral y el tiempo nos dice que es de 3 años y medio, ¿cierto? 3 años y medio. Entonces aquí nuestro tiempo son 3.5 años. Y el valor de los intereses, pues ya vamos a ver cuál será ese valor total de los intereses. Fíjense que yo acá tengo la tasa de interés semestral y tengo el tiempo en años. Entonces lo que vamos a hacer es convertir ese tiempo en semestres. En un año tenemos 2 semestres, ¿cierto? En 3.5 años o en 3 años y medio, pues nosotros vamos a tener un total de 7 semestres, ¿sí? Ese será la cantidad de semestres que vamos a tener en los 3 años y medio. Ya sabemos que nos están preguntando por el monto final, casi siempre, pues digamos que esa es la incógnita o lo que yo quisiera saber cuando hoy estoy tomando un préstamo. Me voy aquí a mis formulitas, busco la fórmula de valor futuro, que es la que estoy aplicando. La pueden llevar ahí para que la tengan de referencia. Y aquí, pues el valor futuro va a ser igual a ese valor presente, que son los 3.600.000, multiplicado por 1 más 7 semestres por la tasa de interés que es semestral de 9%. Entonces, aquí ya es más sencillo, cogemos esos 3.600.000 multiplicado. Acá abrimos el paréntesis, 1 más, podemos vincular el 7 directamente por, también podemos vincular la tasa de interés directamente por 9%. Cerramos el paréntesis y allí tenemos el resultado de 5.860.000, ¿cierto? Ese sería el valor final. Acá tenemos otra formulita que nos dice cuál es ese interés, ese valor total de intereses. Ese valor total de intereses será el valor presente multiplicado por la tasa de interés por n. Si nosotros queremos hacer eso en este ejercicio que tenemos acá, vamos a hallar los intereses, que lo vamos a hallar con esa I mayúscula. Entonces, tenemos los intereses, van a ser iguales a ese valor presente. Vamos a poner aquí el formato, igual a ese valor presente multiplicado por la tasa de interés, que en este caso es semestral, y multiplicado por el número de semestres. Acá tenemos entonces que los intereses son 2.268.000. Si yo tomo ese valor presente más esos intereses, vamos a tener ese valor futuro como respuesta, ¿cierto? Como resultado. Entonces, acá tenemos nuestro valor presente, que fue 3.600.000, más el total de intereses que yo pagué durante esos 7 semestres, pues allí tenemos el resultado, va a ser nuestro mismo valor futuro, los 5.860.000. Entonces, recomendación, pues revisen bien cuál es la pregunta para que ustedes sepan cuál es la fórmula que deben aplicar. Gracias por ver este video. Recuerda que en la descripción vas a encontrar las fórmulas en Excel. Déjame en los comentarios cómo te pareció, qué otros temas quieres saber. Nos vemos después.